Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada semana fieles a nuestra cita los sábados en Incubadoras Caseras. En el día de hoy, en este vídeo, vamos a hablar de algo que también nos preguntáis mucho a través de nuestro correo, a través de Messenger, en fin, las formas que tenemos de contactar entre nosotros, ¿no? Y es qué hacer con los huevos que vamos a incubar, cómo mantenerlos, cómo recogerlos, a qué temperatura tenerlos, qué humedad necesitan, porque siempre lo decimos y lo repetimos muchas veces, pero es para que me hagas caso porque es muy importante que metamos huevos de calidad en nuestra incubadora, que las incubadoras no son las culpables, solo ellas, de si la cosa sale mal, que hay muchas cosillas a tener en cuenta que son las que estamos repasando aquí vídeo tras vídeo para salir de dudas en lo que normalmente vosotros más preguntáis. Y una de las cosas que más es eso, ¿qué hacer con los huevos antes de la incubación? Son poquitas cosas las que hay que hacer y además todas están al alcance de nuestras manos, son muy fáciles de seguir. Muy importante, importantísimo, son los días que tengan los huevos. Nosotros, por ejemplo, raro es que metamos en la incubadora huevos que hayamos cogido durante más de una semana. Un huevo de más de 7 días ya va perdiendo fertilidad, ¿no? Lo ideal sería meter en nuestra incubadora todos los huevos que hayamos recogido durante una semana, ¿vale? Eso sería perfecto. Si no puede ser porque no tengamos la suficiente cantidad de reproductoras y necesitemos 2 semanas para reunir los huevos, para meterlos y que tenga una buena capacidad nuestra incubadora, 2 semanas también se podría hacer, ¿vale? Disminuiría un poco la fertilidad, pero todavía se podría hacer. Lo que nosotros nunca recomendaríamos es meter huevos de más de 3 semanas, ¿vale? Ahora bien, como decimos siempre, si son unos huevos que tienen más de 3 semanas, pero son de una especie importante, de unos gallos que queremos tener, o de cualquier otra razón, pues evidentemente podemos probar y a ver lo que pasa. Pero ya digo, a partir de las 2 semanas, a partir de las 3, de 2 a 3 semanas, ya la fertilidad de huevos cae en picado. Y te decimos esto porque si tienes una incubadora de poca capacidad, hay que estar muy seguros de la fertilidad de cada huevo que va a ocupar un espacio importante en la incubadora. Ya tenemos nuestros huevos para meterlos en la incubadora, los vamos cogiendo poco a poco a lo largo de la semana. ¿A qué temperatura tenemos que mantener los huevos antes de meterlos en la incubadora? Es algo también muy pero que muy importante. Si vamos a recolectar los huevos durante una semana, la temperatura ideal para mantenerlos es de 10 a 17 grados centígrados. Si vamos a recolectarlos durante 2 semanas, mejor bajar un poco la temperatura, de 7 a 10 grados centígrados. Bueno, y si hemos salido de dudas de a qué temperatura tenemos que conservar nuestros huevos mientras no los metemos en la incubadora, pues también es bueno saber a qué humedad relativa es bueno que estén los huevos mientras que los vamos recolectando. Si es para una semana, un 60-70%. Y si es para 2 semanas, más vale que la humedad esté entre el 70 o el 80%. Y otra cosa que preguntáis también muchísimo, es el tema de los volteos de los huevos. Muchos de vosotros me decís que tenéis entendido que cuando comenzamos la incubación, que si los 3 primeros días se voltean los huevos o no. Yo siempre respondo lo mismo. Nosotros cuando vamos a incubar cualquier especie, incubamos lo que incubemos, pues desde el primer día estamos volteando los huevos. Yo no dejo 3 días sin voltear ni nada. Desde el primer día los volteo. Dijimos en vídeos anteriores que mínimo de 4 a 6 volteos al día. Menos los últimos días donde el pollito ya está formado y lo vamos a molestar más que beneficiar. Los 2-3 últimos días dejamos de voltear los huevos.
Y bien, si hacéis esa pregunta, pues también decís que mientras los almacenamos, antes de incubar, ¿se voltean o no? Pues la respuesta, mi respuesta en este caso, es que sí. Desde el momento que ya empiezo a coger los huevos, durante la semana que voy reuniendo todos los huevos que después voy a incubar, le doy la vuelta a los huevos un par de veces al día. Y creedme que no tiene mayor historia. Como veis en esta imagen, cogemos los huevos y los giramos completamente. Una vez por la mañana, por ejemplo. Y la otra vez, pues podemos hacerlo por la noche al llegar a casa, la misma operación, y serían 2 veces al día. Si quieres alguna más, también puedes hacerlo sin ningún problema. Estos son nuestros consejos para mantener los huevos durante el tiempo que vayamos recolectándolos para después meterlos en la incubadora. Unos consejos muy fáciles de seguir y que a nosotros nos han dado siempre muy buenos resultados, ¿vale? Son fáciles de seguir y no tiene mayor problema, ¿no? La temperatura, la humedad, el número de volteos, en fin, todo lo que hemos repasado en el vídeo de hoy. Que siempre decimos que, bueno, es algo más que aportamos por si quieres tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo tu recolección, ¿no? Hacerlo de esta manera y ya verás cómo te va a ir bien. Que puede variar un poquito del verano a invierno, porque el invierno temperaturas muy frías tampoco son buenas y en verano pues ya sabrás que mucha calor tampoco lo es, ¿no? Vamos a seguir llevándote más vídeos con los cuales te vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer con los huevos antes de la incubadora, ¿vale? Porque repito, la incubadora es algo que bueno, no tiene la culpa siempre de cuando las cosas no salen bien, que nosotros podemos aportar, si no el 50%, cerquita, para que la probabilidad, para que el porcentaje de nacimiento sea muy bueno. No solo a la hora del cuidado de los huevos, sino por ejemplo a la hora de elegir los reproductores, a la hora de seleccionarlos, el alimento, en fin, muchas cosas más que iremos repasando aquí en Incubadoras Caseras poquito a poco, una vez a la semana. Entre medio vamos intercalando vuestros vídeos, que si quieres mandárnoslo puedes hacerlo a nuestro correo, que estamos a tu disposición, porque nos interesa compartir todas las experiencias, las máximas posibles, para seguir aprendiendo un poquito más en este nuestro canal, que es de lo que se trata, de aprender juntos un poquitín más para los que están empezando o para los que quieren perfeccionar un poquito o para los que quieran colaborar con nosotros para decirnos cosas que nosotros no sepamos, en fin. Lo que ya sabes, un poquito de todo, aquí estamos reunidos en este nuestro canal, en esto que nos gusta. Y recuerda siempre que estamos aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo y gracias por estar ahí.